Muy buenas tardes, sí, nos comunicamos nuevamente porque ahora sí ya se refirió al tema la vocera de gobierno. Esto es la vocería tradicional de los días lunes que se hace posterior al comité político. Un caso que decíamos marcó lo que ha sido esta jornada acá en el Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Porque claro, han sido los cuestionamientos ya hace varios días e incluso durante el fin de semana el tema también estuvo en la agenda a propósito de que se conociera durante el día viernes, durante las últimas horas de la semana pasada, que el sueldo de Fernanda Bachelet Coto había sido reducido de 10.500.000 aproximadamente a 7.500.000, lo que evidentemente era un gesto desde el Ejecutivo, pero que sin embargo aumentó las críticas en la oposición. Eso a propósito de que decían era una baja en su sueldo que no tenía que ver con el tema de fondo, que era en definitiva para la oposición que ella había llegado hasta su cargo al parecer no siendo la persona más idónea para este. ¿Por qué? Porque se cuestionaba su edad, sus solo 27 años a la hora de asumir este cargo como agregada comercial en Nueva York en representación de nuestro país. También que no tenía, decían, la experiencia necesaria para asumir un cargo de esa envergadura, que además es representación de un país completo y además, ¿por qué? Por los vínculos que existían entre el presidente Sebastián Piñera y el empresario Ricardo Bachelet, que es el padre de Fernanda Bachelet. A propósito de que ellos eran socios, pero también muy cercanos, amigos, decían algunos, y que pudo haber tenido que ver esto en el nombramiento de ella. Pero todo cambió cuando se conoció que ella había renunciado durante esta mañana a su cargo. A propósito entonces de todo esto es que también había hablado el ministro Larraín durante la mañana y él marca quizá un punto que hace una inflexión durante el tema, y es que él dice que según entiende hubo un proceso y también un concurso para su postulación a este cargo. Ahí se abría un nuevo camino y horas después se conoce entonces su renuncia. Vamos a escuchar las palabras de algunos de los presidentes de partido que participaron del comité político y que dieron sus opiniones respecto a esta salida después de tantos cuestionamientos. A mí cuando pasan estas cosas dejan un cierto sabor de que podría no haber ocurrido actuando de otra manera. Pero cuando se nombra personas, eso sí, se toma una decisión y luego comienza una discusión como esta, la única persona, el perjuicio, además del país, ¿no?, y la imagen política, está en la persona. O sea, yo lamento mucho por ella lo que ha pasado, porque en realidad la verdad es que era una muy mala situación. Renunciando se pudo haber evitado esto. Era un desenlace de alguna manera previsible. Yo manifestaba hoy día en la mañana en un medio de comunicación que era una situación que se estaba prolongando excesivamente y que el gobierno en definitiva debía de alguna manera reafirmarla o simplemente reemplazarla. Creo que la situación que se ha producido con la renuncia de alguna manera despeja el problema. Las presidenciales, creo que yo no la conozco a ella de manera personal. De acuerdo a los informes que han existido, es una persona muy talentosa y con muchas capacidades que decidió renunciar. Yo creo que eso cierra un capítulo y por lo tanto yo creo que hay que seguir ahora mirando hacia adelante porque el país tiene muchísimos temas más importantes que el de Fernanda Bachelet. Creo que después de la renuncia de Fernanda Bachelet el tema está cerrado en términos de la persona de Fernanda Bachelet. El Ejecutivo nos ha explicado la profundidad de los cambios que se están haciendo en términos de reestructurar todo el área, determinar dónde, desde antes del episodio de Fernanda Bachelet, determinar dónde corresponde o no agregados comerciales, culturales. En algún minuto los gobiernos anteriores había agregados civiles o cosas por el estilo. Racionalizar de la mejor manera posible la figura de los agregados, que son necesarios en algunos lugares, en otros no. Bueno, y escuchábamos las palabras de la oposición y también del oficialismo a propósito de que desde el oficialismo dan este capítulo por cerrado. Lo cierto es que se está trabajando desde la Cancillería en realizar modificaciones a propósito de nombramientos como este, pero también para evitar cualquier tipo de suspicacia, porque la misma vocera de gobierno decía hay subjetividades en algunos de los criterios. Les decía yo que había un punto de inflexión respecto de las palabras del ministro Felipe Larraín, que decía que hubo concurso. Pues bien, le preguntamos eso a la vocera de gobierno para saber si en definitiva lo hubo o no, y si es que así fue, cuáles fueron sus características, porque hasta aquí al parecer no hubo un concurso público, un llamado que se conociera públicamente para que las personas pudieran postular a este. ¿Qué fue lo que dijo la vocera de gobierno? Eso es lo que escuchamos a continuación. ProChile ya ha señalado en un comunicado que se acepta la renuncia voluntaria de la hasta ahora agregada comercial en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y nosotros tenemos aún más la convicción de lo que ha planteado el presidente.
hacer reformas profundas, en las cuales particularmente ProChile viene trabajando desde el mes de septiembre del 2018, mandatado por el presidente Sebastián Piñera, para que, entre otras cosas, aquellos nombramientos obedecen a criterios objetivos y no siguen una inercia que por décadas lleva a la Cancillería a tener criterios subjetivos en este tipo de nombramientos.